Creo que había una imagen en la pantalla, ¿no? Ahora sí, Eduardo, ahí Okay. va el presidente. Cuando pusieron la canción Hola a todos, yo soy el León, se abrió la puerta. Ahí viene Javier Milei ingresando al Parque Mitre. No sé cómo va a ser para entrar, porque toda la gente que estaba en la plaza se vino directamente para acá. Claro. Esa es la desesperación siempre de la custodia presidencial. Es un sufrimiento para ellos. No, Sí, vale. sí, hacer el anillo, hacer el camino de ingreso. Es muy complicado. Sí, sí. Muy complicado. Haciendo la previa para saber por dónde va a entrar. Pero es el estilo de la custodia, se tiene que adaptar a quien custodia, al custodiado, digamos. Y Javier Milei tiene esa costumbre de ingresar entre el público. Lo que han hecho el personal de seguridad, le ha hecho una especie de cordón al presidente para ir acompañándolo con ese cordón, como especie de seguridad agarrados de las manos, y así están avanzando. Pero es muy complicado porque la gente que estaba en la plaza se abalanzó hasta este lugar y va avanzando poco a poco hacia el centro de la plaza. Es muy peligroso hasta para el presidente, ¿no? Sí. Porque ese amontonamiento, ¿no? Los apretujones. Se da como una suerte de fuego ahí, sin quererlo, ¿no? O sea, es complicado, pero bueno, es el estilo del presidente Milei. Exacto. Después cuando llega al escenario, llega sin aire. Claro. Lo que pasa es que esto lo hizo en tiempos de campaña y ahora cambió la situación. Y ahora es presidente. Y claro, por supuesto. La cantidad de gente. Toda la gente lo quiere tocar, Se para y toda la saluda. gente se quiere sacar una foto, toda la gente lo quiere filmar. Eso está ocurriendo ahora, en vivo, el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, allí en Palermo, muy cerca, usted que nos está viendo en Jujuy, o en Salta, o nos está viendo en el sur del país, o en Mendoza, muy cerca de lo que es la Facultad de Derecho y también del Museo de Bellas Artes. Y a metros de lo que es la famosa Flor. Qué complicada la entrada, ¿no? Qué complicada. Bueno, recordemos que el jefe de la custodia de Policía Federal, Javier Milei tiene custodia de Policía Federal, como todo primer mandatario. El jefe de la custodia es Ariel Fernando Bongiovanni, que es un comisario. Claro. El segundo jefe, ¿sabés quién es? Guillermo Armentano. Guillermo. Aquel, el hijo del famoso Armentano que todos conocimos. El que fue herido Correcto. en la asunción del presidente Milei. Correcto, con un botellazo. Que le tiró un botellazo. Exactamente. Ese Guillermo Armentano es el segundo jefe de la custodia. Me imagino que ahí estará. Me dicen a mí que están los dos. Lo vi. Ah, bueno. Armentano lo vi al lado del presidente. A mí me dicen que está Ariel Bongiovanni como jefe de la custodia, que es un comisario, y Armentano, que es el subcomisario, que está también a cargo junto con su gente, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero están los dos presentes. Sí. La verdad es un problemón. Es un desafío para la seguridad también, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, reitero, la seguridad se tiene que adaptar a... Le pueden dar recomendaciones, pero Milei es Milei. Sí, totalmente. Le podrá gustar o no. Y claro. No, ahí se arma un estilo de avalancha también entre la gente. Es mucha gente muy aprisionada. Y sí, por eso va un grupo avanzada abriendo camino, atrás va Milei. Pero lo tienen que hacer de una manera bastante violenta. Y sí, bueno, Edu dice que vio, yo no lo vi a Guillermo Armentano, quien conozco también. Sí, estaba ahí, pasó en primer plano. Efectivamente me están confirmando, no estaba tan mal. Efectivamente el sonido que escuchamos y que vimos en la pantalla es el famoso sofar, el sonido del sofar, que es el cuerno del carnero que se toca en Pesaj y en la Pascua judía, ¿no?
Siempre lo ponen Siempre en lo el inicio ponen, de los sí. actos. Sí, de ley. totalmente. Sin duda que es un desafío para la seguridad del presidente esto, ¿no? Lo que Es pasa un riesgo, es que pero bueno. a mí hay cosas... Esto, por ejemplo, a mí no me gusta porque pone en riesgo Sí. la seguridad del presidente Sí. y el presidente es el representante del Estado. Correcto. ¿No? Qué sé yo, si el presidente llega a sufrir algo, ahí pone en riesgo a todos nosotros, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Gustos son gustos, estilos son estilos. Sí, yo creo que la custodia le habrá recomendado no ingresar de esta manera. Es señor que presidente. fíjate que es muy largo el recorrido. Claro. Si fuese un recorrido corto, como lo hizo en la plaza, ¿cómo se llama? En el Parque Lezama. En Parque Lezama. Era más corto. Que era mucho más corto el tramo. Sí. También No fue era complicado, venía de arriba hacia abajo, pero el tramo era un poco más corto. Esto me parece que es muy, pero muy largo. Son Es muchos demasiado. metros, ¿no? Para mucho apretujón. ¿No? Además el efecto, ¿no? Hablando de qué es lo que buscan causar, ¿no? Un efecto audiovisual para la mayor parte que lo está Eso está viendo claro, ahí está. por Ahí llegó. otros lugares. Llegó, ¿no? Diego, llegó al escenario. Llegó con aire, parece. Sí, llegó al escenario. Vamos a ver cuando empieza a Llegó hablar. con aire, la custodia hizo lo que pudo para acompañarlo hasta ahí, hasta que lo llevaron, lo depositaron en el escenario, subió y ahí está empezando a arengar a la gente que está en el parque. Esta es una cámara propia nuestra. Esta ya no, esta sí. Una cámara de A24 que está con Diego de Nicolás. Vamos a ver cómo toma el micrófono, cuánto aire tiene, ¿no? Pensemos, Edu, que detrás de todo esto, más allá del ingreso, las custodias de los presidentes, tiene que pensar también en una evacuación de emergencia. Claro. Tiene que pensar qué pasa si en el medio pasa algo y lo tiene que evacuar el presidente. Los actos públicos, bueno, Cristina Kirchner tuvo un atentado en el medio de gente que era cercana supuestamente a ella y apareció un loco con un... Con custodia con militante. Claro. Con custodia militante. Y apareció Sabac Montiel con la pistola en la mano. Claro, totalmente. Pero bueno. El saludo con Mario Lugones, el ministro de Salud. Allí con la jefa de gabinete... No, jefa Secretaria Legal y Técnica. La legal y técnica, sí. María Ibarzábal. María Ibarzábal, Cuño Libarona, Mariano. Sturzenegger, Petovelo. El Petovelo tiene un vínculo más cercano inclusive que con otros, ¿no? Sin duda, totalmente personal. De hecho quería que se fuera a vivir con él a Olivos en un Olivos, momento. sí, al a principio ese del punto. gobierno. Sí. Recordamos cierre de campaña de La Libertad Avanza aquí en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, rumbo a la elección del próximo domingo 18. Y también en nuestra pantalla, en un cuadradito a la derecha de la pantalla abajo, el acto de evolución. Es una verdadera alegría volver ante las almas libres, las que no se han dejado doblegar por la mierda del partido del Estado. Del mismo modo que cerramos el primer acto cuando arrancamos con esta épica allá en Plaza Holanda, recitamos la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el profesor Alberto Venegas Linchijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad. ¡Viva la libertad, carajo! Con ese ideal
hicimos una tremenda campaña a puro pulmón y así llegamos a ganar 2 bancas en el Congreso Nacional y 5 bancas en la legislatura. Y pensar que decían que no íbamos a formar partido, que no íbamos a poder pasar las PASO y terminamos siendo la tercer fuerza. Una vez ya llegados al Congreso, recuerdo el día que teníamos que jurar y recuerdo que un periodista absolutamente violento me dijo en aquel momento: que era lo que podíamos hacer solamente 2 diputados dentro de 257. Allá en esa fecha de diciembre, como suele ser regularmente, era la festividad de Hanukkah, cuando recuerda que el pueblo judío recupera el templo que estaba en manos de los griegos, y de donde sale esa maravillosa frase de Macabeos que dice que la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y en ese contexto, 3 personas, mi hermana Karina Milei, el jefe, junto a ese genio que es Santiago Caputo, este es Santi. Toto viene de... Ahora le va a tocar a Toto. Como qué masterclass la de hoy, Toto. ¿Y quién les habla? 3 personas, 6 perros, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas Jr., junto a Aaron y 2 escarbadientes. Nos fuimos a Mar del Plata a hacer el sorteo y frente a una enormidad de gente, cuando llegué mi hermana me dijo: vas a ser presidente. Yo le dije: tenés razón, jefe, y acá estamos. Y en todo ese contexto enfrentamos la campaña sucia más grande de la historia de la humanidad. Campaña que fue diseñada por esa basura humana llamada Gutiérrez Rubí, que hoy es el jefe de campaña de Jorge Macri.
Ese asesor que trabajó para Cristina, que trabajó para Massa, que trabajó para Alberto, que trabajó para Petro, que trabaja para cuanto socialista inmundo anda dando vuelta por la tierra. Me hizo la campaña más sucia del mundo y ahora la repite desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por eso quiero también señalar dos frases de Ludwig von Mises. La primera dice que mientras que ellos sigan diciendo las mismas mentiras, nosotros vamos a contestarles con las mismas verdades. Pero no solo eso. Otra frase también que usaba Mises, que era de Cicerón, decía que frente al mal no hay que arrugar, hay que combatirlo con más fuerza. Y eso es lo que estamos haciendo, combatir con más fuerza al partido del Estado. Allá por diciembre del 23, cuando llegamos a ocupar el gobierno, nos encontrábamos frente a lo que podía ser la peor crisis de la historia argentina. Teníamos un sobrevante monetario que era el doble del que había en la previa al Rodrigazo. Baje la bandera, háganle la gama para que puedan ver. Además, teníamos un desequilibrio en el Banco Central que era peor que el que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín en el 89. E indicadores sociales aún peores que los que había en el 2001-2002. En ese contexto, donde además la inflación corría arriba del 1% diario, que la inflación mensual mayorista llegó al 54%, que en términos anuales es 17.000. En ese contexto, todo este grupo maravilloso de personas que me acompañan, nos sentamos todos juntos en la silla eléctrica para empezar a cambiar la Argentina. En ese contexto hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Ya solo en el primer mes de gobierno, frente a una historia de 123 años de déficit fiscal, en el primer mes de gobierno alcanzamos el equilibrio fiscal en el Tesoro. Luego, en 6 meses alcanzamos el equilibrio en el Banco Central, con lo cual en 6 meses hicimos un ajuste equivalente a 15 puntos del PBI. Eso sí, que es poner en funcionamiento la motosierra. Pero en ese contexto, tal como dicen mis brillantes ministros como Toto Caputo y Federico Sturzenegger, el verdadero ajuste
es cuando se expande el Estado. Cuando uno achica el Estado es devolverle el dinero a los argentinos de bien que se lo ganan laburando. Por eso me causa gracia cuando los dos representantes del Partido del Estado dicen que no quieren ajustar, que desprecian la motosierra, porque lo que no quieren es que el ajuste caiga sobre ellos. ¡Le quieren cargar el ajuste a ustedes! En ese sentido, la inflación, a pesar que decían que no iba a bajar, comenzó a bajar. Terminó el año la inflación mayorista abajo del 1%. Por lo tanto, del 17.000% anual pasamos a menos del 10%. Pero si la midiéramos en dólares, ya estamos en deflación. Y en ese contexto empezaron a decir que íbamos a generar una nueva gran depresión, que por lo menos el PBI iba a caer 15%. Después dijeron que íbamos a caer y el PBI iba a quedar clavado en ese nivel. Después nosotros dijimos que iba a haber una B corta y empezaron con el verso de la pipita de Nike suave. Después empezaron con que sí había una pipita de Nike. Después se vio una B corta. Y allá por diciembre el dato mensual de PBI se ubicó 6% por encima del año del 2023. Hoy estamos hablando de una tilde y ahora vean lo que es un pedo de buzo porque está lleno de burbujitas. Pero además, la progresía repugnante, los políticamente correctos, los zurditos cool, los sensibleros, los que aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Nos decían que entonces íbamos a generar una explosión de pobreza. Luego de que sinceramos las variables, la pobreza se encontraba en el 57%. Y si hubiera estallado la hiper que nos habían dejado plantada, seguramente hubiera pasado el 90%. Sin embargo, desde un trabajo enorme desde el Ministerio de Capital Humano, mientras que bajábamos la inflación y se recuperaba la actividad económica, hoy salió el dato de González Rosada y muestra una pobreza en el 33%. Es decir, que en un año bajamos la pobreza en más de 22 puntos porcentuales, en 24. Es decir, que los insensibles liberales sacamos de la pobreza a más de 10 millones de seres humanos. Gracias, Sandra Petovelo. Y frente a ese ajuste, decían que iba a estallar la calle. Cuando llegamos, había 8.000 piquetes por año. Y recuerdo aún, no me espoleen, digo, vamos a hacer bien la oración. Y cuando llegamos, la doctora Bullrich el primer día me acercó el protocolo antipiquetes.
En ese contexto, en esa reunión de gabinete, yo sin saberlo, así como me dio ese protocolo, pedí a la Secretaría de Legal y Técnica que lo pusiera en funcionamiento para que lo pudiera aplicar. El mismo protocolo que Mauricio Macri, Marcos Peña y Larreta no se animaron a aplicar, pero que hoy este protocolo antipiquete es el que ha terminado con la inseguridad en las calles de la Argentina. ¡Vamos, Patricia, carajo! Por eso hay que no dejar que el gobierno de la ciudad nos quiera robar este logro, porque vamos a recordarle que del 2015 al 2019 era gobierno nacional, tenían la ciudad y tenían la provincia de Buenos Aires y nada hicieron por terminar con la inseguridad. Lo hicimos nosotros con determinación y coraje. Pero no solo eso, además comenzamos con la transformación económica más grande de la historia. Ya solamente con lo que fue el DNU 7023 y lo que fue la Ley Bases, nuestra reforma estructural de inicio fue 8 veces más grande que la reforma de Carlos Saúl Menem, que había sido la más grande de la historia. Sin embargo... Bueno, está terminando el discurso de Javier Milei. Nos vamos a ir a una pequeña pausa.